Cuando un cristiano lleva fruto, entonces Dios lo que hace es que lo limpia con la palabra y el cristiano lleva más fruto. ¿Cómo fue llevado Jesús? Dice que fue como cordero al matadero y enmudeció su boca, ¿verdad? Capítulo 6 del libro de Daniel. El libro de Daniel, capítulo 6, versículo 4 en adelante. Nos gozamos ayer, mi hermano, en ese culto del amigo. Tuvo buena la palabra, Dios nos bendijo de una manera muy especial el día de la noche, amén. Leemos la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces, Daniel 6:4. Entonces los gobernadores y sátrapas buscaban ocasión para acusar a Daniel en relación al reino, mas no podían hallar ocasión alguna o falta, porque él era fiel y ningún vicio ni falta le fue hallado en él. Entonces dijeron aquellos hombres: no hallaremos contra este Daniel ocasión alguna para acusarle, si no lo hallamos contra él en relación con la ley de su Dios. Entonces estos gobernadores y sátrapas se juntaron delante del rey y le dijeron al rey Darío, para siempre vive, todos los gobernadores del reino, magistrados, sátrapas, príncipes y capitanes, han acordado por consejo que comulgues un edicto real y lo confirmes, que cualquiera que en el espacio de 30 días demande petición de cualquier dios u hombre fuera de ti, oh rey, sea echado en el foso de los leones. Ahora, oh rey, confirma el edicto y fírmalo para que no pueda ser revocado conforme a la ley de Media y de Persia, la cual no puede ser abrogada. Firmó pues el rey Darío el edicto y la prohibición. Cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa y abiertas las ventanas de su cámara que daba hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios, como solía hacerlo antes. Entonces se juntaron aquellos hombres y hallaron a Daniel orando y rogando en presencia de su Dios. Gracias te damos por tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén. Pueden estar en esta hora, mis amados hermanos. Hoy quiero estar predicando bajo el tema de 2 propósitos. ¿Cuál es el tema de esta tarde? 2 propósitos. Amén. Cuando hablo de propósitos, mi amado hermano, en la palabra del Señor, en la Biblia, hablo de planes que Dios quiere hacer. Porque no puede una persona vivir en este mundo sin tener un propósito y saber a dónde va. Tenemos que descubrir cuál es nuestro propósito. Yo quiero darle una palabra en esta tarde a usted acerca de 2 propósitos que hoy en día están batallando con el ser humano. Por un lado, yo veo a Dios tratando y haciendo entender a las personas de que Él es un Dios que nos ama a cada uno de nosotros.
Por otro lado, yo veo al enemigo, Satanás, el diablo, luchando para tratar de alejar a la gente de Dios y la desobediencia a Dios, y separar al hombre completamente de Dios, para que el hombre no le sea fiel a Dios y pueda ser quebrantado el mandamiento de Dios. Hay algo en la palabra de Dios que yo veo aquí, y es que desde el principio Dios tiene un propósito con el hombre, con el ser humano, y Dios quiere que el propósito del hombre en el ser humano sea cumplido a través de su palabra. Y la obediencia más grande que ha existido para la obediencia a esta palabra ha sido nuestro Señor y Salvador Jesucristo, el cual Dios nos ha dado a nosotros para que por medio de Él nosotros podamos ofrecer al Padre sacrificios de alabanza y de obediencia a Dios. En la porción que yo leí en esta hora vemos al diablo y vemos a Dios tratando con su siervo y con su siervo y con su pueblo, pero vemos al diablo por otro lado haciendo firmar edictos de adoración al Dios que no es nuestro Dios, el cual nosotros servimos. Y por eso es que el enemigo está apresurado que se firme la ley con los reyes de Persia, con el rey Darío, que firme esa ley, porque una vez que el edicto ha sido firmado, no puede ser abrogado, no puede ser quitado. Entonces se le demanda una adoración completa a todos en contra de Dios. Pero veo aquí en la palabra del Señor un hombre que desde antes Dios lo había escogido con un propósito. El diablo tratando de quererle robar a su pueblo a Dios, y Dios tratando de rescatar a sus hijos por la desobediencia del pecado, por la incredulidad y el cumplimiento de la palabra de Dios. En la Biblia Dios ha usado profetas, y el profeta Jeremías es un hombre usado por Dios, y a Dios le había hablado al profeta Jeremías con respecto a esta nación que iban a ir a la nación caldea y que iban a ser esclavos por 70 años. En el año 605 antes de Cristo se levantó el rey Nabucodonosor contra la ciudad de Dios, quemó la ciudad y se llevó a algunos cristianos al cautiverio a Babilonia. Y fue precisamente en Babilonia donde pasó esta historia de Daniel. Fue precisamente donde pasó esto allá, porque apenas el pueblo comienza a salir ya casi del cautiverio y el imperio medo-persa ha derrotado al imperio caldeo con Nabucodonosor, pero ahora pasa esto, este rey da un edicto. Pero yo voy a la palabra del Señor y yo voy a la Biblia y yo me doy cuenta cuando el propósito de Dios primeramente es cumplir, es dado a tu vida, y nosotros ponemos nuestro corazón para agradar a Dios, entonces no van a haber ninguna entrada para que el diablo pueda querer hacernos daño. Y si el diablo entra o se mete y nos hace daño, entonces Dios está presto para rescatarnos, porque nosotros no hemos violado el pacto que hemos hecho con nuestro Dios de servirle. Y eso fue lo que pasó con Daniel. Porque hay gente que le están pasando cosas en la vida. El diablo está haciendo estragos en su casa, en su familia. No se olvide que el diablo vino a matar, robar y destruir. ¿Y qué significa eso? Matar. Te quiere eliminar, te quiere sacar, te quiere de una u otra manera. Satanás, el príncipe de este mundo, de una u otra manera te quiere matar, y lo hace de diferentes maneras. Quitar la paz de la familia, la paz de los hijos, matar el propósito que Dios tiene para con nuestra vida. Ese es el propósito del diablo. Eso fue lo que hizo en el huerto del Edén. Lo que el diablo quiso hacer en el huerto del Edén y hizo en el huerto del Edén fue eliminar el propósito de Dios. La orden de Dios dada a Adán y a Eva, eso fue lo que el diablo llegó a hacer, y eso es lo que el diablo hoy en día está haciendo en esta generación de hoy en día. Amén. Pero yo veo aquí en la palabra del Señor a este Daniel, que de la Biblia dice que desde el principio, desde la llegada a Babilonia, propuso en su corazón no contaminarse con la comida del rey, ni con el vino
que él bebía. ¿Sabes que en el evangelio es lo mismo? En el evangelio, cuando se llega al evangelio, es lo mismo. Desde un principio hay que poner el corazón en Dios. Desde un principio hay que hacerse retos en Dios. Desde un principio desde que uno llega al evangelio, hay que hacerse retos con Dios de que uno va a adorar a Dios, porque las cosas se van a poner un poco complicadas dentro de no muy poco, dentro de unos días las cosas se van a poner muy malas, y específicamente en este país van a haber cambios de leyes, como lo han estado viendo en estos últimos días. Se han estado cambiando algunas leyes. Y no se acuerdan que hace poco aprobaron los matrimonios de sexo del mismo sexo, hombres con hombres y mujeres con mujeres, un espíritu sodomita, y no han mirado que todas las 50 estados de la nación americana han aprobado esta ley. Y por eso es que una mujer cristiana que no quiere hacer y no quiere obedecer y casar una pareja del mismo sexo, la agarran y la llevan y la meten a la cárcel por obedecer a la palabra de Dios. Eso fue lo mismo que pasó en los días de Daniel. Entonces se hizo un edicto, el que dentro de 30 días demande petición o no venga a adorar, oh rey, a alguien más que no sea aquí, sea echado en el foso de los leones. El foso de los leones en el tiempo antiguo era un tipo de tortura, de muerte que le daban que ponían en la desobediencia, y era que se gozaban al ver el sufrimiento de alguien en esta tortura. Dale comida humana a leones hambrientos. Entonces firmaron el edicto que persona que no hiciera esto fuese lanzado y tirado al foso de los leones. Pero la Biblia dice que estos hombres vinieron, y estos sátrapas, que eran la gente que trabajaban con el rey, vieron de que había una evidencia de que había alguien en la nación que no era lo mismo como los demás, que había propuesto en su corazón adorar al rey Jehová. Y fueron, dicen, como no hallaron ocasión de qué lado acusarle, porque era fiel en todo lo que hacía con respecto a su trabajo, entonces vinieron y se metieron en la parte espiritual, en la parte de la religión, en la parte de su Dios. Y por eso es que hicieron este edicto, para ver a alguien postrado. Pero yo te voy a decir una cosa en esta tarde, que una persona verdaderamente que se ha decidido servir al Señor, glorificar a Dios, no se va a arrodillar ante el diablo en ninguna situación, porque Dios es más poderoso que toda fuerza de la tiniebla. Aleluya. ¿Cuántos alaban su nombre en esta tarde? Dios es más poderoso que toda fuerza de la tiniebla. Así de que Daniel no estaba en arrodillarse ante un edicto. Entonces le dice la palabra del Señor que al contrario, era hora donde la fe cristiana, donde la fe del Dios vivo iba a ser puesta a prueba. Y era ahora mismo que él venía y se levantaba y abría la cámara de su casa y abría la ventana y se arrodillaba hacia el Dios, que su morada y su corazón estaba en la ciudad de David, en Jerusalén. Y 3 días, dice la palabra del Señor, se arrodillaba por 3 veces en el día, dándole gracias a Dios y glorificando el nombre del Señor. Cuando aquellos hombres vieron que él estaba ahí, entonces fueron con el rey. Y déjame decirle que el rey Darío no era que él estaba de acuerdo en hacerle daño a Daniel, pero había un pueblo que le estaba acusando, que le estaba diciendo: firma el edicto, porque tú eres el rey y nadie puede pasar por encima de ti. Y la palabra del Señor habla que cuando Daniel estaba orando en su casa, muchas veces nosotros, mi amado hermano, por causa de la palabra de Dios, muchas veces a usted le puede parecer que usted está perdiendo algunas cosas en su vida, pero yo le voy a decir, usted no está perdiendo en Dios, usted está ganando en Dios, usted está ganando un destino eterno en el Señor. Porque Daniel pudo haber dicho: ¿a quién le voy a obedecer? ¿O le obedezco a Jehová o le obedezco al rey? Porque el rey es el que manda, ¿no? Y había sido una ley. Pero todo aquello que va en contra de la integridad de tu vida espiritual, todo aquello que va en contra de la búsqueda de los principios de Dios,
es el enemigo que te quiere matar, que te quiere sacar, que te quiere eliminar de los propósitos de Dios. Es de que no se arrodille usted ante las situaciones, sino enfréntelas, confróntelas hoy más que nunca. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Confróntelas hoy más que nunca, que el diablo va a tener que ver que Dios es poderoso. Entonces agarran a Daniel, hermano, y ya fueron, y ya llegaron, dijeron, este no obedece. Y ese día llevan a este hombre que había sido fiel por tanto tiempo con el pueblo de Dios, porque esto fue casi al final del exilio, esto fue casi al final, esto fue casi a la salida. Ya Daniel había hecho lo mejor. A veces hay gente que ha hecho lo mejor y al final no comienzan a pasar la prueba final. Daniel ya había pasado todas las pruebas. Daniel ya había pasado la primera prueba, que había sido llevado a través de sus 3 amigos, Mesac, Sadrach y Abednego. Daniel había visto también que aquellos otros 3 también los habían tirado en un horno de fuego ardiendo. Él fue testigo que aquellos que estaban a la par de él fueron enseñados de un buen maestro que les dijo: no tengan miedo. Ahora él, ya anciano, venía una prueba sobre su vida, pero él había visto también las manos de Dios. Y me imagino yo que por todas estas cosas que habían pasado, me imagino que Daniel se puso a pensar y dijo: oh, este Dios que sacó a aquellos 3 compañeros míos del horno de fuego, también me puede liberar a mí de estos leones hambrientos. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Porque él había mirado con el nombre del Señor. Y ese día, hermano, le llevaron la noticia a él: Daniel va a ser lanzado al foso de los leones. Y lo llevaron ahí al foso de los leones. Vamos a leer la palabra de Dios. Cuando lo llevaron ahí, dice la Biblia que cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su cámara, abierta la ventana de su cámara que quedaba hacia Jerusalén, se arrodillaba y ordenaba 3 veces así. Entonces se juntaron aquellos hombres, hallaron a Daniel orando y rogando en presencia de su Dios. Mire para acá. Cuando el diablo venga a quererlo meter a nosotros en el fondo de los leones, tiene que hallarlo a usted orando y rogando a su Dios. Así es, amén. ¿Cómo lo va a encontrar el enemigo a usted? Que el día que usted pase una prueba, lo tiene que hallar orando y rogando a su Dios para que le dé la salida. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Así es, aleluya. Hay algunos que no dicen amén. Gloria a Dios. Tiene que hallarlo rogando, orando y rogando al nombre de su Dios. No lo halló ahí atemorizado, no lo halló ahí escondiéndose, no lo halló ahí huyendo, lo halló orando y rogando a su Dios. Porque Daniel pudo haber salido corriendo para que el diablo no lo encontrara, mas sin embargo dijo: hoy es el tiempo más donde tengo que orar y rogar a mi Dios. Cuando lo fueron a agarrar y lo llevaron y lo metieron ahí, esos leones, hermano, siempre, usted sabe, hermano, que usted sabe que es un león, hermano. Este es un milagro, estos son los milagros de la Biblia, estos son los milagros de salvación en la palabra del Señor. Que aunque el diablo a nosotros los meta literalmente dentro del foso de los leones, Dios le tapará la boca a los leones si nosotros nos hemos mantenido en la palabra de Dios. ¿Está conmigo alguien? Dios defiende al justo, Dios defiende al que le busca, Dios defiende a aquel que le clama y que ora a él. Entonces estaba orando y ese día, por supuesto que el enemigo no lo iba a tocar. El mismo Jesús, que era alguien que se manifestaba en el Antiguo Testamento, se manifestaba como el ángel de Jehová. El mismo Jesucristo, el mismo Hijo de Dios, fue el que vino y le tapó la boca a esos leones hambrientos y le dijo: esta noche ustedes no van a comer, porque aquí hay unción de Dios, y donde hay unción de Dios el diablo no puede comerse nada.
Tu casa está cubierta con la unción de Dios. Y el diablo no come unción, el diablo come carne. El diablo come pecado, come carne, pero el diablo no come unción, no come justicia, no come cuando la gente ha estado haciendo y practicando las obras de Dios. Por eso es que la Biblia dice que hay una diferencia entre el justo y el malo, entre el que no practica la justicia y el que practica la justicia. Dios lo liberará en el día malo, en el día del mal. Jehová estará allí. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Yo enseñaba en el grupo de estos días y hablaba de que el mismo David se regocijaba cuando él decía de que Jehová le había quitado el cilicio y lo había vestido ahora de alegría y de fiesta y de baile, porque él había visto a todos sus enemigos que no se habían reído de él. No permita, Señor, que mi alma descienda al Seol, porque se burlarán de mí, decía el salmista David. Y es que Dios eso mismo también está esperando de nosotros en el día malo, hermano. Hay que confiar en Dios y hay que enfrentar las situaciones, porque eso es lo que la palabra de Dios nos habla a nosotros. Ahí estaban los acusadores, ahí estaban todos aquellos que la acusaban, ahí estaban todos enfrente, ahí estaban viendo, pero tenían que ver una manifestación viva de la gloria de Dios. Entonces lo que pasó ese día fue que ese día no fue casualidad, que ese día los leones hambrientos no tuvieran, hermano, hambre. Yo me imagino de cuando Daniel llegó ahí a esos leones, hermano, y Daniel llegó ahí muy confiadamente en Jehová. Me imagino que comenzó a sobar a los leones, hermano. Excuse me, leones, le digo, pero yo tengo sueño, yo voy a dormir, yo voy a descansar. Y tú vas a ser mi almohada hoy, león. Porque lo que el diablo lo quiere hacer a nosotros para sacarlo y destruirlo, sacarlo del propósito de Dios, Dios puede usar eso de almohada para un descanso en nuestras vidas, en el nombre del Señor y Salvador Jesucristo, mi amado hermano y hermana. ¿Cuánto creen esta palabra de Dios? El diablo lo quería matar y Dios le tapa la boca a los leones. Entonces la boca de los leones tiene que estar tapada ante los hijos de Dios, porque se lo ordena el Señor, porque se lo ordena a Dios. No vas a tocar a mi hijo. Y como la Biblia habla que veremos la recompensa de los impíos y de los que nos quieren hacer daño, entonces el siguiente día, hoy sí los leones amanecieron con hambre. Ahora sí los leones están hambrientos, después de que sale Daniel ahora del foso de los leones, porque el Señor lo ha salvado, porque el Señor lo ha rescatado, porque el Señor no permita que los leones se burlen de él, y la palabra de Dios es viva, y todo lo que él estaba haciendo en su vida, ahora la protección de Dios está sobre la vida de Daniel. Y Daniel ahora es un hombre de Dios, porque Dios le va a dar profecía, y le va a dar profecía para estos últimos días, para estos últimos tiempos, para el día de hoy. Dios le dio palabra de Dios a este anciano que ya con la edad de casi 84 años de edad glorificaba y adoraba el nombre de Dios en una nación caldea, donde todos se habían alejado de la presencia del Dios de Israel. Aleluya. Ahí estaba este anciano honrando a Dios. Ahí estaba este anciano ahora glorificando a Dios. Venía de una nación pagana, donde la idolatría, donde los ídolos paganos habían contaminado al pueblo de Israel. Pero venía el testimonio, venía la evidencia. Oh, y yo conozco uno más grande que Daniel. Yo conozco uno que está sentado a la diestra del Padre, intercediendo por nosotros, para que nos vaya bien, para que haya sabiduría de lo alto, para que nosotros, hermanos, no caigamos, hermanos, en mal. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Ahí estaba, hermano. Y todos aquellos acusadores, ya va a ver de dónde cayeron. Aleluya. Luego el rey se fue a su palacio. Por eso que le digo que el rey no estaba un poco de acuerdo de lo que pasaba. El rey ese día no comió. El rey se sentía triste, era como una presión. Estaban presionando. ¿Saben que hay demonios que presionan, hermano? Hay gente que a veces no quiere hacer cosas, pero hay demonios que presionan. Hay demonios que están ahí. Hacelo. Porque los demonios a eso vinieron, se unen para destruir y vienen a provocar. Ellos vienen a provocar el propósito que
Dios tiene para con cada uno de nosotros. Los demonios, hermanos, están unidos, hermanos, verdaderamente para querer destruido, y uno tiene que tener sabiduría de Dios para entenderlo y para decirle: no, demonio, no, yo me imagino, hermano, mire, aquí estaban ellos. Luego dice que el rey se fue al palacio y se acostó, ayunó, aleluya. El rey pues se levantó muy de mañana, se fue apresuradamente al fuego de los leones. El rey, hermano, no sabía lo que iba a pasar. Supuestamente el rey pensaba: mañana lo que voy a hallar es una tragedia. Eso es lo que el diablo piensa en nuestra vida, que cada día que viene vaya tragedia en nuestra vida. Mañana me levanto y este hombre va a estar despedazado por los leones. Eso es lo que el diablo pensaba, es lo que el diablo todos los días piensa en nosotros. Mañana este no se levanta, mañana este lo destruyo, mañana este amanece comido por los demonios. Eso es lo que el diablo a veces piensa en nosotros. Pero el diablo no sabe, es una cosa, que el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Cuando el diablo lo quiere destruir, el ángel de Jehová está allí y dice: no vaya a tocar a mi hijo y a mi hija. Lo defiende. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Es el Señor que anda cubriendo, porque el propósito del diablo es matarlos. El propósito del diablo es hacerlos sentir tristes, mal, sin gozo, sin paz, sin alegría, hasta acabado, pues. Quiere el diablo que caminemos nosotros. No hay dinero, no hay nada, somos miserables, no hay nada. Pero Dios quiere que nosotros caminemos bien. No, Dios quiere que usted camine bien. Dios quiere que usted sea cabeza y usted no sea cola. Dios quiere que usted preste y que no esté prestado. El diablo es que nos quiere ver a nosotros como que no tenemos derecho, pero Jesucristo lo sacó y le quitó el imperio de la muerte y la desobediencia, y el Señor la convirtió en obediencia y en bendición. Note que el cristiano, como predicaba el predicador ayer, como decía el predicador ayer en aquella palabra, que el cristiano, las bendiciones lo tienen que seguir. No, el cristiano tiene que estar buscando bendiciones. No, las bendiciones lo siguen al cristiano cuando pone a Dios en primer lugar. Y una de las cosas bien importantes que tenemos que hacer en la oración es pedir cobertura de Dios, como lo hizo Jabes cuando oró al Señor y dijo: Señor, que el mal a mí no me dañe, que el mal a mí no me toque. Es una oración, hermano, de poder. ¿Cuántos alaban al Señor? Sí, acercándose al pozo, llamó a voces a Daniel con voz de trueno y le dijo: Daniel, siervo de Dios viviente. Mire qué bonito, hermano, cuando alguien reconoce que somos hijos de Dios. Hasta el rey se reconocía que Daniel era hijo del Dios viviente. Por eso lo llamó y le dijo: Daniel, siervo del Dios viviente, el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, te ha podido liberar de los leones. Entonces Daniel respondió esta palabra: oh rey, para siempre vive. Mi Dios envió a su ángel, el cual cerró la boca de los leones. Ahora digo, el ángel cerró la boca de los leones. Es Dios el que tapa la boca de los leones. Es Cristo el que tapa. Por eso es que la Biblia a nosotros nos habla muy claramente que tenemos que tener el temor a aquel que puede destruir nuestra alma en el infierno, aquel que tiene el poder, aquel que tiene las llaves de la vida, aquel que tiene todo el poder de Dios. Ese es el que abre puertas y ese es el que cierra puertas. Cuando Él abre puertas, nadie las puede cerrar. Cuando Él cierra puertas, nadie las puede abrir. Aleluya, buen nombre del Señor. Mi Dios envió a su ángel, el cual cerró la boca de los leones para que no me hicieran daño, porque antes de ti fui hallado inocente, y aún delante de ti, oh rey, yo no he hecho nada malo. Entonces se alegró el rey. Mire, ve, se alegró el rey. Por eso le digo que el rey estaba siendo presionado. Darío estaba haciendo esto presionado. Se alegró el rey en gran manera a causa de él.
y mandó a sacar a Daniel del foso, y fue Daniel sacado del foso, y ninguna lesión se halló en él, porque había confiado en su Dios. Había confiado en su Dios. ¿Cuántos de los que están aquí confían en Dios? Bueno, en el día malo tiene que demostrar que usted confía en su Dios. En el día malo, en el día que el enemigo lo llega a meter en un foso de los leones, ahí usted tiene que confiar en su Dios. Y dio la orden al rey, y fueron traídos aquellos hombres que habían acusado a Daniel, y fueron atados en el foso de los leones, ellos y sus hijos y sus mujeres, y aún no habían llegado al fondo del foso cuando los leones se apoderaron de ellos y les quebraron todos sus huesos. Entonces mira, aquí se debe ver el milagro, la diferencia que hay entre una persona que sirve a Dios, que le cree a Dios, el propósito de Dios, que el diablo nunca lo va a poder cortar. Y acá se puede ver entre el propósito del enemigo cómo le va mal cuando alguien quiere interferir en el propósito de Dios. Usted ve que estos acá acusan, y dice la Biblia que ni siquiera dice la Biblia, habían caído cuando esos leones, hermanos, despertaron, porque ahora el Señor les había abierto la boca, porque el Señor ahora les había quitado, hermano, el ayuno, y ahora los leones comenzaron, hermano, a comerse, y él pudo ver la recompensa. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Entonces Dios tiene un propósito. Este es el gran propósito de Dios. Pedro, el apóstol Pedro, dice que el diablo anda como león rugiente. ¿Cómo anda el diablo? ¿Cómo anda el diablo? Como león rugiente. ¿Y cómo anda un león rugiente? Cuando anda rugiendo, ¿qué? Cuando un león ruge, ¿qué quiere el león? Cuando ruge, quiere devorar, quiere comer a su presa. Y siempre le he dicho a los hermanos, no se alejen de la comunión de Cristo. No queden allá afuera siendo cristianos, allá afuera, por ustedes mismos van a sentir el poder del Señor. Siempre el poder de Dios, y siempre Dios le ha gustado que sus pueblos se mantengan en la unidad, en la comunión, juntos, peleando la batalla los unos con los otros. Tú vieras un león, lo que hace un león en Discovery, cuando un león se va a comer a una presa. Ya han visto Discovery, ya han visto los leones cuando se van a comer un ciervo, ¿no? Ya saben qué es lo que hace el león cuando lo van a comer, ¿verdad? Son astutos, ¿saben qué hacen ellos? Primero van y tratan de alejar uno de la manada. Lo alejan de la manada. Lo primero que el diablo hace es alejar a la gente de la comunión de la palabra. Porque la palabra es el pan de vida, él lo aleja, lo va alejando poco a poco, lo va sacando. Y una vez que el siervo se da cuenta, está solo, perseguido por varios leones que ahora se lo van a comer y ahora lo van a destruir. Se alejó de la manada. ¿Quiere ver, cristiano, usted que usted es victoria? Alejado de la comunión del Señor, alejado de la iglesia, alejado del cuerpo de Cristo, llevando el evangelio a su manera, sabiendo que los demonios están preparados para destruir su vida todos los días. Si los demonios trabajan todos los días, nosotros tenemos que trabajar todos los días para defenderlos delante de ellos, en el nombre de Jesús de Nazaret. Por el nombre del Señor. Pero alejado, hermano, alejado, lo va sacando. La vez pasada miré en Discovery el poder de la unidad. Hay poder en la unidad. Si nosotros, como siervos de Dios, tenemos el amor de Dios y vemos que el enemigo ya está comiendo, ya está llevando a un hermano, una hermana, comenzamos a tratar y a orar al Señor para que los demonios se alejen ahí y puedan dejar a ese hermano. Nosotros lo podemos lograr en el nombre de Jesús. Si lo dejamos solo, puede ser que el diablo lo lleve. ¿Verdad? ¿No se han fijado? La vez pasada estaba viendo Discovery y me fijaron los búfalos. Los búfalos. Los leones se acercan, hermano, y quieren alejar a uno. Miren, hermano. Miren, esos búfalos, hermanos, se unen, hermano. Ya saben que esos leones les han comido mucho. ¿Saben qué hacen búfalos? Se unen, hermano. Las bandadas se unen, ¿ves? Uno por aquí, otro por acá, otro por acá. No se dejan tocar, hermano. No se dejan agarrar. Y la vez pasada llegó uno, hay un leoncillo ahí, y quería comer.
entre todos, hermano. Y un búfalo, hermano, se lo ve por abajo y con los cachos lo levanta para arriba, hermano. Y no se le miraban las pandillas. Así fueron los demonios cuando hayan una iglesia unida buscando al Señor. Entonces los demonios se van, huyen. Si aquí no podemos nosotros con esta iglesia, no podemos nosotros con esta iglesia verdaderamente. Entonces si nosotros le damos cabida al enemigo, entonces el enemigo, hermano, se va a ir, se va a meter y nos va a destruir, nos va a sacar pensando que estamos bien nosotros. El diablo lo va sacando para afuera, lo va llevando para afuera. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Y Mateo 13:39 dice, un enemigo, él dice que fue el enemigo que sembró la semilla. Dice que el enemigo sembró esa otra semilla en el terreno donde Dios había sembrado la palabra, que esa es la parábola que Jesucristo habla del trigo y las ensayas. El enemigo fue el que sembró esto, luego se fue. El enemigo que viene a sembrar cosas en nuestro corazón para que nosotros los alejemos de la verdad de Dios y los alejemos de la verdad de Cristo. Ese es el propósito de él. Y Efesios 6:10, el apóstol Pablo, hablando con los efesios, decía de la siguiente manera: hermanos míos, por los demás hermanos míos, fortalezcanse en el Señor y en el poder de su fuerza. ¿Cuántos saben decir que Dios es poderoso y que la fuerza de Dios no hay nadie que la pueda contra él? Aleluya. Fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Yo le pido a Dios cada día, hermano, que me dé fuerza, que nos dé fuerza a cada uno de nosotros para seguir adelante, para vencer las adversidades, para vencer los problemas. Todos los días, hermano, hay que pedir la fuerza, Señor. Fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, porque no tenemos lucha contra carne y sangre. O sea, Pablo reconoce la lucha no es contra carne, de principados, potestades, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores, le dice el apóstol Pablo. ¿Y sabe quién es un gobernador? Un gobernador es un encargado de un estado, de una región. Entonces hay gobernadores, hermano, poderosos. Los demonios, hermano, mire, es que todo tiene un rango. Así como hay un rango de unción y de poder en búsqueda en el cristianismo. Porque hay muchos cristianos que hablan al demonio, el demonio ni siquiera ni los conoce, como aquellos que los hijos de Euseba en el libro de los Hechos, capítulo, en el libro de los Hechos, ahí estaban los hijos de Euseba, que ya nosotros venimos aquí en el nombre de Pablo. Yo no lo conozco, entonces, pero hay verdaderamente que el demonio tiene que conocer la unción, y la unción que está en Cristo, la unción que tiene que estar en cada uno de nosotros. ¿Cuántos alaban su nombre? Pero tú no puedes pelear con otra unción, tú tienes que tener tu propia unción. Cuando hables, tu propia unción. Amén, hermanos. Sí, porque el demonio reconoció a Cristo cuando Cristo llegó allá. Y le digo, cuando Cristo llegó a la región de Gadara, los demonios lo vieron al Señor. Y cuando lo vieron, te conocemos, sé que tú eres. Tú eres el santo de Dios. Porque has venido antes del tiempo para atormentarme. Antes del tiempo es el demonio, usted, hermano, antes del tiempo. ¿Por qué ha venido antes del tiempo? Como que dice, si me das un poquito de tiempo, este hombre no lo hayas con vida. ¿Por qué ha venido antes del tiempo? Pero Dios siempre llega a tiempo en nuestra vida, hermano. Denle un aplauso a Dios porque Él siempre llega a tiempo en nuestra vida. Y Él no va a permitir, aleluya, nada, que nos pase nada, porque Él está con nosotros, aleluya. ¿Cuántos alaban su nombre? Ya voy terminando con el nombre del Señor. Vestido de la armadura de Dios. Pablo habla vestido de la armadura de Dios. ¿Cuántos están aquí de la armadura de Dios? Para estar firme contra las ataques del diablo. Santiago también dice: resistan al diablo y él huirá de vosotros. ¿Cómo sabe que Santiago dice eso? Lo voy a leer aquí para terminar con esta porción. Gloria al Señor. Gloria a Dios. ¿Su Biblia tiene Santiago, hermano? A la mía parece que se lo arrancaron. Santiago, capítulo 4, versículo 7 en adelante. Santiago dice: someteos pues a Dios. Dos cosas aquí. Someteos pues a Dios. ¿Qué es someterse a Dios? Someterse a Dios es estar dispuesto a su palabra.
A lo que Él me dice a mí que yo haga, eso yo voy a hacer. Someteos a Dios. ¿Sabe, hermano, cuál es el problema que tenemos nosotros, la iglesia de Jesucristo, en este último tiempo? ¿Sabe cuál es el problema que tenemos nosotros y por qué nosotros a veces no vemos el propósito de Dios cumplido en nosotros? Dios tiene un propósito en cada uno de nosotros. ¿Pero sabe por qué nosotros no vemos el propósito a veces en nuestra vida? Por esta palabra. Porque a veces no somos sometidos a lo que el Señor quiere con nosotros. Y la Biblia dice aquí: someteos pues a Dios. Someteos, hermano, es estar dispuesto. Aquí estoy, Señor. ¿Usted cree que los demonios no están sometidos a su líder? El diablo, Satanás. Los demonios están sometidos. Por eso es que a veces a la gente, cuando le pasa una cosa, no se ha fijado que te pasa una cosa, no ha salido de una y te cae en la otra. ¿Cómo se ha fijado eso? Que no te ha pasado una cosa y no acabo de salir de una y ya vino la otra. Es como los biles, pues, que los biles apenas los acabas de pagar ahorita y ya miras que te llegó el otro. Wow, y no acabo de ir a pagar ahorita y la semana pasada. Y si te descuidas, cuando menos aparte tenés tres encima, o te cortan porque te descuidaste. Hay gente que piensa que esta compañía que uno les debe, ellos no entienden. Además, no les interesa ni les importa. Si tú tienes trabajo o no tienes trabajo, es tu problema. A ellos no les interesa. Ellos lo que quieren ver ahí es tu dinero, a su tiempo. Porque si no va a venir alguien, hasta te pone una tijerita así, ¿ves? Que quiere decir corte. Después te la marcan y te dicen: si tal día no marca un abono, te la cortan. Y a ellos no les interesa. ¿Por qué nosotros pensamos que si nosotros nos sometemos a la palabra de Dios, por qué nosotros pensamos que las cosas nos van a ir bien? Cuando verdaderamente nosotros no hemos hecho bien, hermano. Es mejor acudir a la misericordia de Dios. El Señor, verdaderamente reconozco que no soy digno ni siquiera, como decía aquel hombre, pero ten misericordia de mí, sálvame. Porque acudir, hermano, a la gracia de Dios, hermano, pero no hay que ir así con tanto derecho, porque a veces, hermano, pensamos que somos buenos. Y ni Jesucristo se consideraba bueno en esos días que Él estuvo aquí. Maestro bueno, le dijo un día: bueno, solo mi Padre que está en los cielos. ¿Saben aquí? Resistan al diablo y huirá de vosotros. ¿Cómo? Resistan al diablo. Yo, en estos días, aquel día no les conté muy bien, pero en estos días platicaba con una señora americana allá estábamos con el hermano pescando, platicaba con la señora yo, los problemas que tiene la gente, las situaciones que pasan allá afuera mucho, que a veces uno no sabe. Porque a veces Dios a uno no le... Déjame decirle que a veces Dios... Mire, dale gloria a Dios cuando Dios te abre los ojos y te permite ver desde adentro todo lo que se mueve aquí afuera, verdaderamente. Me decía ella que estaba preocupada porque tenía un marido que no quería buscar de Dios. Un hombre orgulloso que no se quería someter, que no quería humillarse. Y ella está clamando a Dios ella sola. Tiene hijos desobedientes que no andan en los vicios y no quieren ir a la iglesia, y ella luchando, ella sola, dice que me dice: yo creo que Dios te puso hoy aquí para que me dieras una palabra, me dijo, porque verdaderamente no tengo fuerza, me dijo, para seguir adelante, no sé lo que va a pasar, me dijo. Ya tengo muchos años de estar viendo a mi esposo, la misericordia de Dios sobre su vida, que lo ha salvado de la muerte, y él no entiende que es Dios que lo ama. Yo le digo que Dios lo ama, y cuando yo veo estas cosas yo me pongo triste en mi corazón, porque yo digo: no es el propósito de Dios que las familias están divididas, no es el propósito de Dios. El propósito de Dios es que en las familias estemos todos unidos como un solo cuerpo, el cuerpo de Cristo. Amén, hermano. El propósito de Dios es ese. Yo digo, y esa mujer se mantiene ahí, me dice: ora por mí, me dice, porque siento que mis fuerzas se me van, me dijo, casi estaba llorando ella. No solamente eso, es un problema.
lo vas a encontrar en cualquier hogar, en cualquier lado, en cualquier parte. Vas a encontrar estos problemas. Y si no encuentras estos problemas aquí, te vas a ver en problemas como lo que fui a confrontar a Honduras cuando fui en esta gira evangelística allá, al ver las necesidades que hay en las gentes, en las casas. No hay nada para comer, la gente aguantando hambre, no hay trabajo, las situaciones de las crisis que están viviendo los pueblos, hermanos, es bien tremendo. Cuando nosotros entramos a la cárcel de San Pedro Sula para ver a los presos, cuando fuimos allí y el pastor me lleva a ver a todos los presos ahí que están en las diferentes prisiones, en las diferentes celdas que están allí, porque déjeme decirle, mi amado hermano, que en esta vida, hasta en eso, hermano, hay diferencia en esta vida, hasta en lo que tú tienes. Por eso que el mundo valoriza las cosas como tanto tienes, tanto nada tiene, nada vale. Así el mundo valoriza las cosas. El mundo así trabaja de esa manera. Así funciona en ellos. Y en verdad, cuando fui a esa prisión me di cuenta, porque al entrar en diferentes Bartolinas o celdas de diferentes tipos de presos, me di cuenta de cómo es la vida allí. Voy a una celda y miro, me dice, aquí me están los presos de la Mara M18, aquí están los presos de la Mara Salvatrucha, aquí me dice están todos los narcos, y aquí están todos los presos políticos, y acá están, me dijo, todos los otros de la chusma, los que no tienen nada, los polioceros, pues, y todo, pues. Entonces cada uno van yendo de acuerdo a su rango. Y unas calores que hacen en ese Honduras, hermano. Y cuando uno llega a esas barcos, mire, yo fui a una Bartolina que literalmente me dieron unas ganas de llorar cuando entré a esa Bartolina, literalmente. Una Bartolina oscura, sin aire. Y estaban aquellos presos ahí durmiendo como a las 7 de la noche con un gran calor. Es el vivo infierno ya en la tierra. Y diga yo en mi mente, así el diablo engaña a la gente allá afuera para traerlo en un lugar como este. Y me pongo a pensar yo, en el día final hay un lugar llamado infierno eterno, caliente, donde van a arder todos los pecadores y los que desprecian la gracia del Señor y Salvador Jesucristo. Así es. Y nadie los podrá sacar de ahí. Me pongo a pensar yo a veces, porque si Dios es un Dios de justicia, va a hacer una diferencia entre el que le sirve y el que no le sirve, entre los que creyeron su palabra y los que vivieron en desobediencia. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Amén. Pero en este lugar yo declaro que el propósito de Dios va a ser cumplido para su vida. Y que ese lugar que llamado de tormento, o ese lugar no es para usted. Dios le da la oportunidad a nosotros hoy en día, cada día, de hacerlo ver que el propósito que Dios tiene con nosotros lo va a cumplir. Hay que decir como David, Señor, cumple tu propósito en mí. ¿Cuántos creen que Dios va a cumplir su propósito en usted? Yo le pido a Dios que cumpla su propósito en mí cada día. Pídale a Dios que cumpla su propósito en ustedes. Usted va a ver la gloria de Dios en su vida cada día, mi amado hermano, mi hermano. Amén. Ya terminé. Esta buena palabra de Dios para hoy.